Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen, financiando la economía real. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas tardes, lo que usted quiera. Bienvenidos a un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora, donde tratamos de ponerle efectivamente un zoom a la economía argentina y a veces cuando nos deja la economía argentina, digo, a la economía internacional. Por ahora no nos deja. Bueno, como ustedes saben, los precios de los activos son el valor presente de un flujo descontado de expectativas futuras, digamos, ¿no? Y esas expectativas se forman con toda la información disponible en cada momento. Por supuesto que el resultado de la elección del domingo, que fue, yo diría, para todo el mundo, bueno, para gran parte de la Argentina inesperado, inclusive hasta para el gobierno, en términos de la amplitud del triunfo, no necesariamente del signo, ha cambiado fuertemente para bien las expectativas en materia justamente del precio de los activos y respecto de los dos temas que estaban, o el tema que era clave en los próximos 2 años del primer gobierno de Milei, si hay más de uno, que es justamente la gobernabilidad, ¿no es cierto? Había muchas dudas sobre la gobernabilidad que se surgieron a partir de lo que sucedió este año, sobre todo en el Congreso, cuando el Congreso revertía vetos o sancionaba leyes y ratificaba las leyes de aumento del gasto, etcétera. Y había muchas dudas sobre que si el resultado electoral le iba a dar al presidente la gobernabilidad que necesitaba, o al oficialismo la gobernabilidad que necesitaba. Y la verdad es que da la impresión de que se lo dio. Por supuesto no tiene las mayorías, nunca iba a tenerlas necesarias para gobernar con quórum propio, pero entre alianzas y la debilidad de la oposición, me parece que ese plano de la gobernabilidad, no digo que está ya resuelto, pero está mucho mejor, muchísimo mejor del que existía hasta el viernes. Y después estaban las dudas, o siguen las dudas, respecto de el déficit del sector externo que Argentina acumuló este año. Acumuló no como déficit de cuenta corriente, sino como déficit de no haber acumulado reservas y no tener dólares el Tesoro argentino para enfrentar los compromisos de deuda y para tener reservas propias del Banco Central positivas. Bueno, eso por ahora está reemplazado o sustituido por el amigo Bessent o el amigo Trump, como usted quiera. Yo prefiero a Bessent porque al contrario no me gusta ser muy amigo, pero no importa. El amigo Trump o el amigo Bessent. Y eso es, como dijo el propio secretario del Tesoro el otro día,
un puente de dólares para en el cortísimo plazo sustituir lo que no se hizo este año, acumular reservas o comprar dólares por parte del sector público, pero obviamente es un corto plazo. Y ahora la responsabilidad es del gobierno, porque realmente con la ausencia de liderazgos en la oposición, y no me refiero solamente al kirchnerismo, me refiero a toda la oposición, porque todos los posibles candidatos o las posibles fuerzas que podían eventualmente enfrentar en un futuro al presidente Milei, que yo, Provincias Unidas o alguna otra de las fuerzas, la verdad que perdieron, o hoy, en 2 años veremos, pero hoy resulta difícil ver que tengan alguna chance de liderazgo o a un líder lo suficientemente fuerte como para ser una buena alternativa, lo cual no es una buena noticia para la democracia argentina, porque sería bueno tener alguna vez alternancias que no impliquen extremos, sino alternancias que impliquen matices, ¿no? ¿Cómo funcionan más o menos las democracias organizadas del mundo? Pero bueno, aquí estamos. Y creo que nos hace falta, bueno, ahora el gobierno tiene la responsabilidad, primero, de no defraudar esas expectativas, porque no hay nada peor que una expectativa defraudada, y eso implica probablemente instalar un régimen cambiario ya definitivo, terminar con esta historia de las fases de vamos para acá, vamos para allá, un programa monetario también definitivo, un presupuesto, que ahora el Congreso debería permitirlo, ya se anunció que se iba a llamar extraordinarias para el tratamiento del presupuesto, es decir, con la nueva composición del Congreso, se está hablando de las reformas estructurales, las de fondo, de segunda generación, y para mí, lo agrego, cosa que no se ha dicho demasiado, pero para mí es importante, capacidad de gestión, porque si hay algo que le ha faltado, al menos este año, al oficialismo, al gobierno, en todos sus niveles, no me refiero a la economía, es mostrar una capacidad de gestión más potente, digamos, ¿no? Pero bueno, para hablar de estos temas y para que me ayude, yo siempre, como saben, convoco a los amigos y sobre todo a los amigos que saben. Así que lo tengo en línea, Jorge Vasconcelos, que es economista jefe general de la Fundación Mediterránea, y ya lo saludo. Jorge, ¿cómo te va? Enrique Sebach. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación, Enrique. Bueno, en realidad hay que construir en forma cooperativa el nuevo escenario, porque hay muchos datos que no habían sido bien valorados, me parece, hasta el viernes. Yo te diría que en el tema gobernabilidad que vos mencionaste, ahí me parece útil, digamos, hacer una combinación de factores que hacen a la gobernabilidad. Porque si bien el término es muy fácil de usar y muy sencillo y se entiende, en realidad el concepto detrás de la gobernabilidad me parece que es bastante complejo. Claro. Porque, o sea, mientras vos comentabas, hacías la introducción, yo me iba anotando en mi cuadernito, digamos, algunos de esos ítems que hacen a la gobernabilidad. Uno de ellos es confianza en la sustentabilidad de las políticas económicas. O sea, y yo creo que en muchos de estos análisis, pivotear sobre la experiencia de Macri, de las elecciones de medio término del 2017, resulta muy útil tomar esa referencia. Porque en votos me parece que los resultados fueron parecidos en cuanto a la cantidad de adhesiones, pero el costo de los votos fue muy alto en términos de gasto público para la experiencia de Macri, y aquí, en esta experiencia, el costo en términos de gasto público ha sido muy bajo, o sea, con mucho menos gasto público se ha conseguido la misma cantidad de votos que un enorme gasto público en 2017, que lo que se necesitó de enorme gasto público en 2017. Entonces, eso hace que para adelante el horizonte esté un poco más despejado, o sea, es más sustentable esta política, mirando el gasto público y la necesidad de endeudamiento hacia adelante, digamos, no hablamos del stock de la deuda, sino de lo que necesitamos hacia adelante. Déjame interrumpirte ahí un minuto porque tengo anotados los otros ítems, así que
Me puede dejar interrumpir. no Si te me distraigo. olvidaría. No, porque digo, me parece muy importante yo subrayar esto que acabas de decir, porque vos lo que estás diciendo es, mirá, Macri consiguió estos votos, consiguió la gobernabilidad de alguna manera, después la ha perdido, pero no importa, quedémonos en el día de la elección, pero a un costo fiscal muy superior al costo fiscal que si pagó alguno, que bueno, alguno pagó, ¿no es cierto?, que pagó Milei este año, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno mira Así es. el desequilibrio fiscal que tenía Macri en el 2017 y lo compara con el equilibrio fiscal que tiene hoy Milei, que si bien no mejoró respecto al año pasado, porque ahí están los costos, no empeoró, bueno, me estás marcando que ahí tenés el primer punto diferencial. Perfecto, seguí adelante. Claro, no, porque eso tiene la ventaja Ujú. de que financiar el gasto público, digamos, es para adelante, es una tarea menos compleja de lo que era financiar el gasto público después de septiembre de 2017. Sí, además, Eh, te agrego, no sé si lo tenés en la sí, lista, así que a lo mejor no, agrégalo. digo, y en términos políticos, aunque ninguno de los dos se quiere meter en ese tema, pero no hay más remedio, eh, con el triunfo de Macri, si bien fue importante, mantuvo enfrente la alternativa de poder que era sumar a todo el peronismo, digamos, ¿no? O sea, si bien Macri ganó frente a un peronismo que estuvo en ese momento dividido, y cuando llegó al 19 dijo, bueno, muchachos, con mucha habilidad de la expresidenta, dijo, mira, separados no vamos a poder ganar, pero si nos juntamos todos, podemos ganar, y entonces esos 2 años fueron 2 años en donde la oposición se mantenía con la posibilidad de poder, digamos, que es el problema que tienen los gobiernos en los últimos 2 años para convencer a sacar cosas del Congreso, ¿no es cierto? Claro, bueno, conectado con eso, el segundo componente de la gobernabilidad que me parecía importante desagregar es justamente el rol de la oposición, o más bien el poder de fuego de la oposición más recalcitrante. Creo que es eso lo que hay que medir. Claro. Y la oposición más recalcitrante en septiembre de 2017, cuando perdió, ese poder estaba intacto, por 2 razones. Primero, porque esa oposición era el oficialismo que llegó hasta fin de 2015, y ese gobierno que terminó a fin de 2015 terminó con una inflación del 25% anual. Estoy diciendo la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, porque en realidad el INDEC en su momento estaba intervenido. Así correcto. que, terminó con una inflación del 25%. La oposición actual es la recalcitrante, es un gobierno que terminó en diciembre de 2023 con una inflación del 211%. Claro. Parecía, digamos, en los momentos más confusos, hace pocos meses atrás, o pocas semanas atrás diría, parecía que este hecho, las dificultades digamos que había tenido que enfrentar el actual gobierno en la herencia económica que recibió, parecía que medio la gente ya se estaba olvidando, y me parece que ahí el campanazo que despertó fue el resultado del 7 de septiembre, o sea que en realidad, gracias a Kicillof, que adelantó las elecciones, la gente de algún modo se empezó a acordar de diciembre de 2023. Y eso, o sea, esa falta de política electoral tradicional que tuvo en estos 2 primeros años el gobierno de Milei, a diferencia de una política electoral bastante tradicional de Macri en sus 2 primeros años, esa falta de política electoral tradicional de Milei necesitaba ser compensada por el recuerdo de diciembre de 2023, que se venía apagando, y me parece que el triunfo de Kicillof el 7 de septiembre reactivó eso, porque la provincia de Buenos Aires, obviamente la sorpresa de la revelación del resultado, no es casualidad que se haya dado, no he estudiado con mucho detalle, pero he escuchado comentarios de politólogos amigos,
se ha dado con mucha fuerza en grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Porque siempre sabemos que en el campo, finalmente, o en las zonas más rurales, en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo no es atractivo, pero acá lo que se revirtió también ocurrió en las ciudades de la provincia, y eso me parece que sí es clase media que se acordó de la inflación del 211% de 2023. Entonces, el poder de fuego que tenga la oposición, digamos, menos constructiva, la más, digamos, resistente a cualquier cambio, ese poder de fuego me parece que sigue débil. O sea, la herencia que dejó en diciembre de 2023 sigue en la mente de mucha gente, mucha clase media. Es decir, la posibilidad de que haya 14 toneladas en el Congreso cuando se empiecen a discutir las reformas estructurales que se mencionan, me parece que hoy es bastante menor. O sea, yo diría que puede haber kilos de piedra, pero difícilmente toneladas de piedra. O sea, eso es muy importante para el concepto de gobernabilidad. Y después la tercera cuestión es la que vos también te referiste, la habilidad que tenga el gobierno para gestionar la cuestión pública y para gestionar la política de alianzas. Yo ahí, digamos, no arriesgo una opinión, o sea, no sé exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno con todos estos resultados en el activo, en su haber. Creo que lo que debería hacer es esto que mencionamos, dedicarle mucho más atención a la gestión, porque muchos de los problemas que tuvo en los meses previos a estas elecciones tuvieron que ver con cuestiones de gestión, esto de la cuestión de la discapacidad, por ejemplo, donde sabemos que hay mucho fraude, pero que nunca se hizo digamos, nunca se separó la paja del trigo. Sí, yo creo, te interrumpo ahí, pero para completarlo, porque justamente el tema de focalizar ha sido el gran déficit del gasto público argentino, valga el juego, porque no se focalizó en la jubilación mínima, en el sentido de decir, mirá, no es para todos los bonos, es para los que son realmente pobres, sino para las señoras que están pagando las expensas del country, con todo respeto lo digo, con la jubilación de moratoria, y las focalizaciones, como vos decís muy bien, en la discapacidad, y la focalización en casi todos los gastos, que así como ha habido una focalización un poco más prolija en el sector eléctrico o en el sector energético, que bueno, separemos de lo que es el nivel de gente más pobre con menos recursos que la gente más rica, no se ha extendido al resto. Entonces, ahí hay claros problemas de gestión, ¿no es cierto? Claro. Y el otro componente de gestión que tiene que ver con la capacidad de construir alianzas estables o alianzas sólidas para hacer esas reformas que hacen falta, que requieren apoyo parlamentario, etcétera. Bueno, a mí me sorprende que digamos, haya danza de nombres para la jefatura de gabinete que no sea la de Guillermo Franco, digamos, ¿no? Sí. O sea, y porque además se mencionan nombres que realmente si hubiera una sustitución en esa dirección, no creo que eso vaya a ser una buena señal en términos de capacidad de gestionar alianzas, ¿no? Así que, y el hecho de que haya pasado estas horas que pasaron desde el resultado y ahí, digamos, no se sepa bien qué se va a hacer, hace que uno tenga que mantener ahí como un signo de interrogación sobre esta cuestión vinculada con la gobernabilidad. Pero claramente el horizonte que hoy tiene el gobierno después de esta elección de medio término está mucho más despejado que el horizonte que tenía Macri en septiembre de 2017, y el cuarto factor de diferencia con respecto a aquella experiencia es que ahora estamos en un mundo donde la geopolítica manda. No ha sido un lobista el que logró que Bessent, digamos, comprara pesos por más de 2.000 millones de dólares. Es la geopolítica, o sea, no es una decisión lograda por una gestión de algún asesor milagroso. Tiene que ver con la geopolítica, y además no va a ser exclusivamente para Argentina esa línea, ese lineamiento que se está experimentando en estas semanas con Argentina, seguramente se va a plantear
para otros potenciales aliados de Estados Unidos, etcétera. Ese mundo tiene mucha importancia para países emergentes como Argentina, que de vez en cuando tienen dificultades financieras, etcétera, porque lo hemos conversado en anteriores ocasiones, digamos, en privado. Las instituciones actuales no sirven, o sea, el Fondo Monetario Internacional, cuando da un crédito, no le mueve el amperímetro a ningún mercado, o sea, lo que mueve el amperímetro es en este mundo actual, en estos mercados financieros globalizados, son decisiones como la del presidente del Banco Central Europeo en 2012, que dijo, voy a comprar bonos de deuda de Grecia si hiciera falta, o en cierto modo lo que insinuó Bessent con el caso argentino, aunque ahí me parece que está bastante claro que el apoyo financiero no viene para sostener el tipo de cambio como se sostuvo hasta el domingo. El apoyo financiero me parece que claramente va a ir canalizado a ser una garantía para lograr que Argentina refinancie sus vencimientos de deuda, los vencimientos de capital de deuda de 2026, 2027 en condiciones razonables, digamos. Me sorprendería mucho que el apoyo también se use para sostener la política cambiaria, porque ahí entra a jugar otras consideraciones que tienen que ver con la macro, los equilibrios por lograr, etcétera, etcétera. Sí, ahí te quería llevar, pero un solo temita previo. Es probable que mirando el mapa geopolítico por lo menos de América Latina, ¿no es cierto? El único que estaba o que está con, bueno, posiblemente Bolivia, podríamos sumarla, pero en términos de dimensiones quizás muy pequeño, pero el único país que está con necesidades de la transfusión de sangre del Tesoro es Argentina, porque en los otros casos la solidez financiera es distinta, tienen otros mercados de capitales internos y seguramente lo que negociarán con Trump, que obviamente es una administración negociadora, serán otros temas, me imagino Brasil o me imagino, qué sé yo, bueno, el caso de Chile no hace falta porque ya tienen acuerdos por todos lados, pero o algún otro caso que sea requerido, pero el caso argentino claramente si tenías que ayudarlo por algo, era como vos decís, poniendo los dólares para eventualmente aliviar el tema de la deuda. Pero vos fuiste al punto neurálgico de esta historia porque el gobierno llegó al viernes pasado con un régimen cambiario, a mi juicio, digamos, disfrazado, porque de bandas no es, teniendo en cuenta que la banda inferior es no operativa, digamos, 940 pesos, por más optimismo que uno pueda tener del ingreso de capitales, no va a volver el tipo de cambio. Bueno, entonces, te digo que vas a ganar un premio, porque debe ser uno de los pocos dentro de 44 millones que sabe que el piso de la banda está en unos 140, yo no lo sabía. Entonces, claro, en ese contexto, vos decís, bueno, claramente estamos en otro régimen, un régimen de un techo al tipo de cambio con crawling peg diario al 1% mensual y donde el Banco Central eventualmente vende ahí arriba y en donde en el medio no se sabe muy bien qué pasa. A mí me parece que ese no se sabe muy bien qué pasa, hay que despejarlo porque Argentina no puede estar con un régimen cambiario tan opaco, digamos, ¿no? Como lo está hoy, que si cuando uno dice, vos decías antes, el Tesoro vendió, qué sé yo, norteamericano, ¿no? Debe haber vendido más de 2.000 millones de dólares, no sabemos. El Tesoro argentino intervino, no sabemos. El Banco Central está dando liquidez, compra bonos, no compra bonos, no sabemos. O sea, es una política monetaria y cambiaria demasiado opaca para necesidades que tiene Argentina de tener un régimen, como es una economía biomonetaria, un régimen más o menos claro, ¿no? Sí, además, digamos, obviamente avanzar en terminar de eliminar el cepo con un riesgo país de 1.500 puntos era muy riesgoso, digamos, seguro. Pero si el riesgo país avanza un poco más respecto de los niveles que alcanzó en estas horas, ya hay una excusa, digamos, para no levantar el cepo que se va a extinguir. Entonces, las condiciones han cambiado muy rápidamente en ese plano, pero es cierto que hay, consideramos que este régimen es de transición. No podemos concebir, digamos, que este es el régimen definitivo, porque además ni siquiera hay manejo de la política monetaria a través de la tasa de interés, en fin. Consideramos que es de transición.
Pero el tema es que no sabemos cuánto dura esa transición. O sea, si me dijeras, bueno, son algunas semanas, ¿por qué? Porque podría ser por unas semanas, porque el gobierno o el equipo económico dice, bueno, prefiero primero refinanciar exitosamente los vencimientos, refinanciar por adelantado, los vencimientos de deuda de 2026, con alguna ingeniería financiera, con algún endulzante, etcétera. Y una vez cerrado ese tema, ese frente, entonces ahí voy a un régimen cambiario más monetario cambiario más definitivo. Podría ser, es una opción. En ese caso estaríamos hablando no de muchos meses de este crawling peg en el techo al 1%, sino de algunas semanas y sería entendible. Pero como no está claro, digamos, cómo es la secuencia, también es cierto que pueden existir dudas u otras ideas respecto de lo que el gobierno va a terminar haciendo con esta cuestión, que es clave. Y me parece que ahora el ministro de Economía tiene un asesor calificado que debe estar diciendo de Washington, mirá que las empresas norteamericanas dicen que para invertir más en Argentina necesitan que no haya cepo para sacar los dividendos, digamos. ¿No? O sea, no, además, claramente... en un contexto además que por construcción de esta desesperación preelectoral, estamos frente a 2 meses con muy baja oferta exportadora, porque ya digamos, porque nos comimos la cena en el almuerzo. Entonces, no da la impresión de que el gobierno pueda estar vendiendo o sus dólares o los de Becent, o los del fondo, que el fondo son los mismos, durante 2 meses sosteniendo un régimen cambiario que a todas luces podría sobrevivir si estamos en enero, febrero, ya o marzo, con la nueva cosecha, pero no ahora. O sea, hay digamos, vos siempre lo has resaltado y yo digamos, firmo al pie, que el tema de las secuencias es muy importante. O sea, así como se hizo, a mi juicio, ahí no te quiero meter a vos, mal esta secuencia de primero no comprar dólares y venderlos primero, digamos, o sea, levantar el cepo sin dólares. Ahora el tema de la secuencia va a ser importante. Si vamos primero a esperar a que el régimen cambiario sobreviva gastando dólares, o si ya podemos despejar esa incertidumbre, como vos decís, quizá de la mano de despejar el tema de deuda, pero claramente ir a algo más definitivo, terminar con esta historia fase 1, fase 2, fase 8, que realmente da toda la impresión digamos, de provisoriedad, ¿no? Claro. Bueno, ahí el tema es que digamos, Argentina tiene un régimen bimonetario parecido en los hechos al de Perú, al de Uruguay, pero no institucionalmente. Institucionalmente estamos a años luz. Así es. Construir institucionalidad para el bimonetarismo requiere estar convencido de que levantar los cepos no va a generar ninguna turbulencia especial. Y bueno, ahí el problema es que juega la memoria argentina. O sea, Argentina es un país bimonetario como Uruguay o Perú, pero tiene traumas que ni Perú ni Uruguay tuvieron. Tiene 2 traumas enormes. Primero, la especificación de los depósitos de 2002. Y segundo, la prohibición para comprar dólares de diciembre de 2011. La primera fue una decisión del expresidente Duhalde y la segunda fue una decisión de la expresidenta Cristina Kirchner. Esos son traumas que hacen que haya sobredemanda de dólares o sobredemanda de dólares para el colchón si la gente ve turbulencias que no se contienen y entonces empieza a resucitar esos fantasmas de la especificación o de un cepo todavía más intenso. Ahora, ¿no te parece que en ese sentido perdón, dale. No, déjame 10 segundos más. Entonces, con esos traumas, para superarlos, lamentablemente hay que practicarlos, o sea, hay que entrar en el terreno ese al cual se le teme. Porque es lo mismo que la gente que tiene temor a viajar. O sea, puede hacer mucho psicoanálisis, pero lo real es que tiene que tomar aviones para estar convencido que superó el trauma. O sea, hay que funcionar sin cepos para saber que nos olvidamos del trauma de los cepos. Eso sí, no te tenés que
una vez visitado el psicólogo y estás preparado para tu primer viaje, no tenés que tomar una aerolínea con pilotos Claro, sí. que se equivocan de ruta. Claro, digamos, una aerolínea con todo respeto africana, digamos, para decir, o aviones mal mantenidos. O etíope, claro. Claro, entonces, pero es como, o sea, es un trauma el de la especificación y el de los cepos, que solo se va a superar si se experimenta vida después de esos traumas, digamos. Sí. No, Así que ese tema es muy, muy importante y bueno, está ahí sobre la mesa. Sí, y te iba a decir, si te pregunto, digo y pregunto a la vez, ¿no te parece que en ese sentido sí el eventual uso del swap de Besen puede ser ese reaseguro, diciendo, bueno, miren, vamos a meternos acá, pero estamos en una aerolínea, digamos, volamos en el Air Force One, digamos, si eventualmente hay alguna turbulencia, puede usar unos miles de millones de dólares de esta historia. O sea, me parece que esa es la única, claro. Como no hay reservas en el Banco Central, decir, bueno, digamos, Claro. los otros países, que yo, Brasil o Perú o Uruguay, tienen las reservas necesarias y dicen, bueno, mire muchachos, Claro. acá no hay problema. Acá lo que te queda es el cheque de Besen, ¿no? Claro, no, me parece que siguiendo con la analogía, yo diría, bueno, si quiero superar el trauma a volar, saco pasaje en una aerolínea que tenga aviones de 4 turbinas, no sé si queda, pero no tomarme uno con un avión con una sola turbina, digamos. Besen sería la tercera y cuarta turbina. Está buenísimo. Jorge, gracias por estos minutos. Como siempre, es un gusto charlar con vos y discutir estos temas, discutir en el sentido inglés de la palabra, no en el sentido de pelearnos. Y seguramente voy a tener que molestarte para seguirla, porque todavía nos falta toda la parte que tiene que ver con lo que la gente entiende, digamos, lo que nosotros definimos mal como la economía real, como si la otra fuera ficticia, pero realmente ahí me parece que también está el debe de esta administración en términos, bueno, de la inversión en infraestructura, de las regulaciones más importantes, la reforma tributaria, bueno, todas las cosas que venimos charlando hace tantos años, ¿no? Por supuesto, en otra oportunidad lo hacemos. Gracias, Jorge, te mando un abrazo Buenas grande. tardes. Chao, viejo. Buenas tardes. Jorge Vasconcelos, economista jefe de liberal de la Fundación Mediterránea, bueno, analizando, me pareció muy, muy interesante su enfoque vinculado con el tema de la gobernabilidad en el sentido de los elementos que tenemos que juntar allí y de cuál es la secuencia respecto del cambio de régimen cambiario. Si primero se despeja la duda de la deuda y ahí se va todo junto, o si hace falta primero arreglar el régimen cambiario y mientras se negocia lo de la deuda. Muy bien, enseguida la seguimos. Chao. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. La economía sin secretos. Enrique Sebach pone un zoom sobre la economía cada martes de 19 a 20 horas en Ecomedios, AM 1220. Voy a conversar con Daniel Herrero, que ahora lo vamos a poner en línea, me imagino. Quería hacer una pequeña introducción porque hace muchos años, recién hablaba Julián de Diego, que decía las vidas a las que los conocemos, pero hace muchos años, un amigo que había sido ya ahora a esta altura, ni me acuerdo, si alumno mío o compañero mío en la facultad, estaba trabajando en la industria automotriz. Y yo en esa época, creo que ahora también, pero en esa época era medio crítico del tema de la economía cerrada y lo que significaba esto. Y un día me regaló un libro que se llama La máquina que cambió al mundo. Y era el libro que contaba la historia de la revolución que armó Toyota para la producción automotriz. No me acuerdo los autores, eran dos, pero no me acuerdo. Y pasó el tiempo, mucho tiempo. Un día lo conocí a Daniel Herrero, que hoy es el CEO de Prestige Auto, la licenciataria de Mercedes-Benz para fabricar y exportar la Sprinter y importar los autos de Mercedes,
que era el capo en ese momento de Toyota, y pude ver in situ lo que había leído en el libro de alguna manera. Después él lo contó y después él lo tradujo en su propio libro, que se llama Kaizen, si no recuerdo mal. Y entonces, bueno, dije, bueno, quiero ver un poquito lo que está pasando en la industria automotriz, los chinos, la movilidad eléctrica, etcétera, y qué mejor que hablar con el que sabe. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto en saludarte. Buenas tardes, señor. Un gran placer estar con vos en este espacio, así que súper agradecido. No, gracias a vos. Bueno, primero, no sé, empecemos por la micro y vamos a la macro. ¿Por qué alguien invierte en fabricar Sprinter en la Argentina para Mercedes-Benz? Bueno, obviamente con la licencia de Mercedes-Benz. Sí, ¿por qué este negocio? ¿Por qué es negocio esto? Mirá, yo creo que la Argentina tiene un gran potencial como fabricante de automóviles. Pensemos que son solamente 30 países en el mundo que tienen esa virtud. La industria automotriz es una industria que le da trabajo a alrededor de 700.000 personas y en el fondo tiene un canal de exportaciones muy fuerte, con lo cual habla a las claras de que tenemos calidad y competitividad para hacerlo. Entonces creo que es una apuesta muy valedera y entender que el futuro de la movilidad va a presentar hacia adelante cambios muy grandes derivados de las tecnologías que empiezan a aparecer de manera disruptiva, y si usamos bien esas tecnologías con la capacidad de los profesionales de Argentina, podemos ser exitosos fabricando y exportando autos. Entonces creo que es una apuesta por demás valedera en un mercado como la Argentina, que mal o bien hoy se está medianamente estabilizando en un volumen de 600.000 autos. Te voy a hacer una pregunta que podés decir paso. ¿Y por qué se fue Mercedes-Benz? El tema es que Mercedes tiene algunos problemas derivados de lo que decimos, ¿no? Esos cambios de tecnología, ellos han apostado muy fuerte a los desarrollos electrificados, se han encontrado que ese proceso de electrificación con asimetrías por países no ha sido tan rápido como lo esperaban. Entonces tiene algunos problemas sumados también a los conflictos bélicos que tiene Europa, y eso los ha decidido a concentrarse en algunas actividades y buscar socios estratégicos que puedan desarrollar adecuadamente la actividad. Si nosotros vemos los números de Prestige, asumimos la compañía hace 120 días y con orgullo hoy te puedo decir que estamos exportando 30% más del plan que tenía Mercedes y estamos fabricando 30% más de unidades con la misma gente. Entonces, indudablemente hay una capacidad que se puede explotar y puede ser buena, ¿no? Porque vas a seguir exportando, seguís creciendo para incluir, que es lo que necesita la Argentina. Entonces, para mí es una industria súper válida. Bien, vos mencionaste obviamente la electromovilidad, que es obviamente de lo que todos hablamos cuando hablamos del automóvil. Están las marcas chinas que están empezando a aparecer, bueno, primero en la región con una fábrica enorme ahí en Brasil de BYD, y luego, bueno, lo que estamos viendo acá por ahora es un cupo, no sé, vos me corregirás, pero es un cupo de cierta cantidad de autos con cierto valor, etcétera. Y claro, cuando uno escucha la palabra, es decir, nunca mejor empleado hoy, porque en el acuerdo o en el apoyo de Trump y Biden está implícita la palabra China, digamos, el nombre de China. Cuando uno escucha China, le corre un frío por la espalda porque dice, che, pero estos tipos van a pasarle por arriba a todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo se compite, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves eso? Mirá, vamos a divertirnos un poquito con números, ¿no? Dale. China es un mercado de 15 millones de autos. Tienen una capacidad de producción de 30 millones de autos y una capacidad máxima de 40 millones, ¿sí? Con lo cual, pensemos en una escala económica, en un proceso en donde las partes de los autos, llámense trenes de potencia o baterías para todo lo que es electrificado, van haciendo commodities estándar, donde todas las marcas usan lo mismo. Entonces, esas economías de escala indudablemente reducen el precio
y un gobierno que incentiva esa producción y que quiere que esa producción recorra el mundo. Muy difícil competir en costos, sí, coincido. ¿Podemos competir en servicios? ¿Podemos competir en experiencia del cliente? Sí. Si vemos Latinoamérica, tenés diferentes resultados. Tenés participaciones bajas como puede ser en la Argentina, súper altas como puede ser en Chile o en Ecuador, donde el 38% del mercado ya se compone de marcas chinas. Entonces creo que es un desafío grande, pero de vuelta, ¿no? Difícil en precio de competir, sí podemos competir en servicios y experiencia del cliente. Y lo que hay que entender también que ese boom chino de electrificado en el mundo va a tener asimetrías. Si nosotros vemos una Argentina que no tiene infraestructura, va a ser muy difícil que siga el mismo ritmo que pueda tener, por ejemplo, países europeos como puede ser París, es decir, Francia y París como capital. Y si vemos Latinoamérica, Costa Rica, un país chico, distancias cortas, 100% de energía renovable, 100% exportador de autos, probablemente de un día para el otro migre a ser ambiental y con vehículos electrificados. El otro extremo, un Brasil donde el 80% de sus autos funcionan con etanol derivado de la industria de la caña de azúcar, donde trabajan 2 millones de personas, y es muy difícil que alguien tome la decisión de dejar toda esa gente sin trabajo. Entonces, una transición que pueden ser los vehículos híbridos o combustibles alternativos va a ser ese paso. Si vamos al otro extremo lejano, pongamos un país como Nigeria, es un mercado de 400.000 autos, si bien muchos de esos autos son usados de los que entran. Nigeria es un país que tiene 8 teléfonos, 0,8 teléfonos por habitante, pero solamente 35%, 35% de los nigerianos tienen luz eléctrica. Entonces, la electrificación en Nigeria va a tardar un poquito más. Entonces, creo que es un cambio que sí es irreversible, que sí va a llegar, pero va a haber ciertos delays de implementación en función de infraestructura, en función de tu matriz energética, ¿no? Una matriz térmica, como pasa hoy después de la guerra con Ucrania, en donde tuvieron que abrir minas de carbón en Inglaterra para generar energía, digamos que no es tan bueno enchufar un auto eléctrico. Entonces creo que va a haber un plazo mayor al que quizás todos pensábamos en la implementación de ese electrificado, pero es algo que viene y China tiene lo mejor para hacer ese tipo de vehículos. Vos sabés que me quedé un poco sorprendido porque vos dijiste los 15 millones de mercado interno, que claro, con ojos argentinos suena impresionante porque son 20 veces, más de 20 veces el mercado local, pero con, no sé, 1.000 millones de habitantes, 15 millones de autos no parecen tanto, digamos. Bueno, es parte del gran potencial que tiene, Claro, ¿no? claro. Y entonces cuando vemos esos gigantes, como puede ser India, te va a aparecer en cualquier momento en el juego. Claro. Son países con crecimientos elevados y donde hay un potencial grande de mercado, ¿no? En la medida que vos vayas creciendo en tu producto bruto y tu ingreso per cápita. ¿Y Y ahí cómo, sabes más vos que yo de eso. ¿Y cómo viene el tema de la electrificación para Sprinter, por ejemplo, o algún modelo que puedan fabricar acá? Digo porque siendo que un porcentaje importante se exporta, es cierto, vos acabas de relatar que hay mucho mercado todavía en otros contextos, pero a lo mejor, no sé, invento, mercados híbridos debe estar creciendo más fuerte, no sé si eso permite algo para innovar. Ahí en el caso nuestro, desde el punto de vista de Mercedes, Mercedes ya tiene su principio de nueva plataforma. Es una plataforma que va a compartir Sprinter y Vito. Son dos vehículos sobre la misma plataforma, muy tecnificada, muy tecnológica. Va a tener versiones eléctricas y versiones convencionales. Y el recambio se estima que va a ser en el 2030. Nuestro objetivo desde Argentina y con la planta que tenemos y nuestra idea de seguir creciendo es hoy, que ya lo hemos pedido en Alemania, estamos en esas negociaciones, apuntar a poder exportar a mercados que van a estirar un poquito más la llegada del eléctrico, entonces permitirnos, digamos, compartir tecnologías nuevas con las viejas, pero en un volumen mucho más
más grande. Entonces estamos apuntando a llegar a mercados africanos, poder llegar a toda Latinoamérica con nuestros productos y seguir creciendo mientras nos vamos acoplando a esas nuevas tecnologías que sí o sí van a llegar, ¿no? Sí, vos mencionás el tema de la infraestructura. Yo, bueno, yo vivo en una casa, así que no tendría demasiado problema en tener un auto enchufable, pero si uno vive en un edificio en Belgrano, en la infraestructura de hoy, dice, ¿dónde cuerno lo enchufo? Tenés que tener un cable largo. Estoy bromeando, por supuesto, pero bueno, está claro que hay un problema de infraestructura. O por ahí lo tenés que estacionar a 10 cuadras de tu casa. Claro, Yo claro. creo que esa es parte de las soluciones también que van a llegar con baterías de estado sólido y que tengan más autonomía y te permitan cargas más rápidas y que obviamente tengas una infraestructura eh, un poco más adecuada a ese tipo de vehículos. Bueno, vos mencionaste al principio un fenomenal crecimiento de la productividad de la planta de ustedes, digamos, que yo imagino que no era mala en sí mismo, porque bueno, me imagino que Mercedes no es malo produciendo autos, quiero creer. ¿Qué hiciste para lograr semejante aumento de productividad? Vos sabés que lo hablamos y lo hablamos con Alemania y yo creo que el gran secreto es la comunicación, ¿no? Es hoy más que nunca la gente no quiere que la manden, quiere que la administren y quiere saber a dónde va, cuál es el proyecto. Y yo tengo una frase que cuando en una empresa vos a todos le decís no sobra nadie, automáticamente transformaste la empresa en una comunidad que va a apoyar el proyecto que vos tengas porque se sienten parte. Entonces creo que ese es el gran tema. Había una incertidumbre de qué iba a pasar con Mercedes en la Argentina y hoy toda esa gente al ver que tiene su proyecto, que todos están, que el compromiso es crecer lejos de achicarnos y que empiezan a aparecer proyectos nuevos como puede ser la Sprinter con caja automática, destinos nuevos de exportación, la gente entiende que la dirección es la correcta y lo apoya. Un ejemplo claro, ausentismo bajó del 11% al 4% y eso es netamente la clara demostración de que la gente ha comprado tu proyecto y que lo está ayudando. Y cuando vos tenés un equipo sólido así, como decía Shin Tzu en el libro del arte de la guerra, es muy difícil que un ejército unido, por más que el general sea tonto y mediocre, pierda una batalla, ¿no? Y más si en general no es ni tonto ni mediocre. No, bueno, no, pero es un tema de equipo y creo que eso es lo que vale, ¿no? Ahora, Daniel, en ese sentido, había hay mucha diferencia entre bueno, ustedes heredaron, voy a exagerar, la cultura alemana en la empresa, me imagino, y vos venís de la cultura japonesa, que que mencionaba al principio. ¿Hay mucha diferencia? Lo que noté es que la cultura alemana es un poquito más rígida, es más burocrática y es como que el japonés, si bien te hace contestar los 5 por qué, a la larga entiende. En Alemania cuesta un poquito más en una estructura verticalista hacer un cambio y esa flexibilidad quizás también es la que te permite, al ser una empresa privada y no tener esa burocracia, es mucho más fácil de tomar decisiones. Por ejemplo, nuestro plan para hacer ese volumen fue, si todos hacemos más volumen con la misma gente o con muy poquita gente más, vamos a absorber mejor los costos fijos. Si absorbemos mejor los costos fijos, podemos bajar los precios. De hecho, en Argentina hace 5 meses que no aumentamos los precios, algo bastante contracultural. Pero eso ¿en qué deriva? Que vas a tener más demanda. Entonces es como que ese círculo virtuoso puesto a disposición de toda Latinoamérica nos ha permitido crecer 30% en apenas 4 meses. Ahora, que te llame un distribuidor de X país de Latinoamérica y te diga, yo te puedo vender 100 más si me bajás 3.000 euros. Y en una multinacional esa decisión es muy difícil de tomar. Para nosotros es arriba de tu pedido, dale, llévatelo para adelante, es marginal. Entonces creo que esas cosas son las que ayudan a cambios favorables, ¿no? Bueno, y te llevo a los temas más urticantes, diría un viejo locutor. Se habla mucho de los precios en Argentina, de los autos en general, por supuesto, que son caros cuando uno los compara efectivamente con los precios que mira alrededor. Eso se nota. La industria dice, estos son los impuestos,
el gobierno dice, no, son poco productivos, otros dicen, no, esto es la escala. ¿Cuál es el mix adecuado ahí? Hay que buscar, y yo siempre he trabajado, ¿no? Si vos analizás Latinoamérica, y vos lo sabés mejor que nadie, el crecimiento de productividad comparado con lo que ha crecido el mundo es pobre. Argentina está dentro de esa Latinoamérica, o sea que hay que mejorar. Y lo que nos va a ayudar a mejorar esa productividad son todas las tecnologías que hoy tenemos que incorporar, ¿no? Pero vos tenés un gran condicionante de precios que es inevitable. Hoy en un auto, digamos, de los que vendemos nosotros, como mínimo el 50% son impuestos. Entonces hay una asimetría muy grande. Un vehículo chino medio, híbrido, enchufable, en el mercado chino se está vendiendo en 7.500, $8.000 con un subsidio del Estado. Entonces, si vos traes eso sin impuesto a la Argentina, estamos muertos. Hay que buscar equivalencias y entender que la industria automotriz argentina, además de los 700.000 puestos de trabajo, te genera un ingreso de dólares más o menos de 9.000, 10.000 millones al año. Y si vos no tuvieses industria automotriz, además de perder los 700.000 puestos de trabajo, tendrías que sacar 14.000 millones de tu bolsillo para poder mantener ese mercado de autos. Entonces, el tema impositivo, obviamente no podés pedir bajame los impuestos si es un gobierno que no puede aumentar las jubilaciones. Es entendible y tendremos que trabajar juntos en cómo lo solucionamos, pero tampoco es para decir no, No el hago precio nada. es caro por claro. Entonces a veces yo tenía algunos reclamos de gente que viajaba a Chile, me dice, che, pero es el mismo auto y en Chile vale 50 y acá vale 100. Y sí, el resto te lo explico, es el impuesto de lujo, es el IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque y llegar rápido. Bueno, no hablamos de la parte autos, digamos, que ustedes importan y distribuyen como, digamos, a los autos de Mercedes-Benz. ¿Ahí también hubo cambios? Sí, ahí lo que hicimos fue traer todo el line-up Argentina con algunas ¿Todo a qué, experiencias de perdón? cliente. Toda la línea de productos que Ah, tiene ok. Mercedes pusimos a disposición del cliente argentino y ahí había una demanda insatisfecha. Prácticamente duplicamos el volumen de autos que se vendía acá en la Argentina. O sea que muy contento de todos ¿Con lados. la misma red? Con la misma red, sí. La idea es un poco lo que digo. Tenés que darle una experiencia al cliente, entonces vos tenés que, si querés cuidar al cliente, vos tenés que cuidar a tu concesionario, entonces hay que garantizarle que invierta en el cliente porque va a ser su cliente y no le vas a poner un negocio en la esquina que le saque volumen, ¿no? ¿Esta organización, fábrica, concesionarios que tiene la Argentina, es similar en otras partes del mundo o es particular de Argentina? No, es bastante similar. La única diferencia que quizás podés tener con países como Brasil, en Brasil los concesionarios en su mayoría son empresas muy grandes que tienen distintos negocios y a lo mejor tienen varias marcas de concesionarios. En la Argentina la gran mayoría son concesionarios unimarca y a veces hasta familiares y de generaciones y generaciones que siguen con el mismo concesionario. En el caso de Mercedes, te diría el 90% son familias que han arrancado con Mercedes hace mucho tiempo. Daniel, te agradezco mucho estos minutos. Sé que es un esfuerzo desde el punto de vista de alguien que está tan No, ocupado como vos, pero la verdad que desde que asumiste en este nuevo desafío, tenía ganas de hablar con vos, básicamente porque, otra vez, uno aprende, yo aprendo escuchando a los que saben y en este caso también aprendí. Te agradezco mucho, Daniel, te mando un abrazo grande. un abrazo grande y de vuelta el agradecimiento porque siempre es un placer charlar con vos y sabes que tengo un gran aprecio por vos. Abrazo grande. Chao, Daniel, gracias. Chau, Daniel chau. Herrero, que es el CEO de Prestige Auto, la licenciataria de Mercedes-Benz. Bueno, hoy tuvimos estas dos. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. ingot.com.ar. Mercado Argentino de Valores. Financiamiento para pymes y economía real del país. Sofingen, financiando la economía real. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.